A nova embaixada da Argentina se impõe na Avenida das Nações em Brasília, não somente pelas suas formas arquitetônicas, como também pelo simbolismo da nova integração latino-americana. Inaugurada em 2011 pela presidenta Cristina Kirchner, tendo ao lado a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula da Silva, ela marca igualmente uma outra dimensão da relação dos dois países. Querida presidenta Dilma de la República Federativa del Brasil, querido Lula, expresidente, pero quiero decirte que no estás aquí solamente como expresidente de la República, sino como amigo de esta presidenta y amigo del hombre que fue mi compañero de vida, mi compañero de lucha, y durante cuya gestión se decidió y se inició la construcción de esta embajada. Foi a partir dessa cooperação que deixamos de ficar de costas para os nossos irmãos latino-americanos e passamos a cultivar uma cooperação política, econômica e cultural que nos mantém unidos nas piores crises e nos livram das recessões e do desemprego nos Estados Unidos e na Europa. Essa embaixada, como disse a presidenta Dilma, esta embajada, como dijo la presidenta Dilma, es del tamaño da relação que deve ter Brasil e Argentina. Para as celebrações do seu Dia Nacional, o 25 de maio, a Embaixada em Brasília organizou uma série de eventos. Entre eles está uma mostra do cinema argentino, hoje dos mais apreciados no mundo. Outras exposições abordam o movimento das Madres de Maio, as Mães de Maio, e a Ponte da Memória, da pintora Viviana Ponyman. Elas tratam de um tema trágico, como são os desaparecidos da ditadura, mas com um olhar confiante no futuro, para que aquilo nunca mais volte a ocorrer. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, abordam hoje um assunto importante, que é a questão dos desaparecidos, dos mortos e dos presos políticos ao longo das 3 ou 4, 5 ditaduras militares que houve, naquele país. Nós trouxemos para debater este assunto, mas de um ângulo diferente, a pintora, escritora, poetisa Viviana Ponyman. Viviana Ponyman está expondo agora na Embaixada da Argentina o seu tema tradicional que se tornou naquele país, que se chama Ponte da Memória. Então, Viviana, queríamos que você explicasse um pouquinho para nós, da TV Cidade, como que lhe ocorreu essa ideia da Ponte da Memória. Puente de Memoria fue una primera instalación en la calle que yo hice en 1996, que en paralelo con mi trabajo de pintura, recién a 20 años del golpe militar pude trabajar el tema en mi obra artística. Entonces convoqué a otros artistas para montar unas telas grandes en la calle para la marcha del 24 de marzo de 1996, que era el 20 aniversario del golpe. El concepto de ese trabajo era que había que tomar la calle de nuevo, que se había abandonado a partir del golpe militar o un poco antes del último golpe militar. Y recuperar la calle y acompañar a las marchas de derechos humanos, porque hasta ese momento eran como grupos muy cerrados, no por voluntad, sino porque la gente no se interesaba y no se comprometía. Y todavía había gente que cuestionaba la veracidad de que hubiera desaparecidos, y campos de concentración y todo eso. Esto en democracia, seguían pensando lo mismo. Sim, só para explicar um pouquinho aí aos nossos telespectadores e internautas, que nós também estamos na internet, a questão dos desaparecidos, ela envolveu todo um processo que se prolongou depois da ditadura militar, inclusive com esquecimento.
E a Viviana, que é justamente com essa ponte da memória, fazer uma espécie, né, de ponte entre o passado e o presente, né? Inclusive incriminando o presente, porque o presente as pessoas estavam, como você disse, encerradas, fechadas em si mesmas, né? E praticamente desconhecia o que ocorreu, né? E o que ocorreu foi realmente muito grave, né? Que foram praticamente quantos mil desaparecidos? Se calcula 30 mil. Pois é, são 30 mil desaparecidos, mas tem também por trás dessa história toda uma complicação que por exemplo, aquele comércio, né, entre os torturadores da época que faziam com os filhos daqueles com quem eles sequestravam, torturavam, matavam e faziam desaparecer. Então, essa obra da Viviana, que ficará na Embaixada da Argentina aqui em Brasília, a Embaixada Argentina, não sei se os telespectadores têm conhecimento, mas é a embaixada mais bonita, mais moderna e que marca a nova presença da América Latina e da integração latino-americana. Então, essa exposição da Viviana, ela é algo assim reflexiva, né? E ela parte também de algumas coisas, né, que são muito símbolos daquela época. Inclusive aquela questão do rio, né? Que os militares também jogavam os prisioneiros no mar ou então no rio, já mortos ou mesmo vivos, né? Vivos. Então, explique um pouco dessa sua preocupação em fazer as pessoas refletirem a partir, né, desse tema da água. Bueno, durante tantos años, desde 1996, Puente de la Memoria se convirtió como en un proyecto artístico y va cambiando de acuerdo al tiempo. Es una manera de interpelar a la sociedad. Entonces, a medida que la justicia avanza, nosotros podemos también pensar en otras cuestiones y no solo las cuestiones del horror. Yo en el último tramo que presenté en la agencia Telam, que es donde trabajo ahora, hice una combinación de fotos mías del río, del mar y de paisajes. ¿Cuál es el río? El Río de la Plata. El Río de la Plata, que está al lado del mar. Sí, sí. Y parece un mar. Parece un mar, es un mar dulce. Sí, sí. Hay testimonios, no muchos, pero de los militares los que manejaban los aviones, que confesaron que tiraban los secuestrados vivos al mar, le daban una inyección de pentonaval, se llamaba, y iban dormidos y los tiraban. Entonces, la reina un poco de las últimas exposiciones es una gran foto del Río de la Plata, que en este caso en la Embajada de Argentina, yo está bien allí en la entrada, no pórtico, ¿no? Claro, en el puente de entrada de la embajada, sí. Está roto, está quebrado en fajas. Entonces la idea de eso es poder atravesar ese río, interrogar a ese río, que ese río es testigo de lo que pasó en nuestra historia y a la vez está roto, está quebrado, es un paisaje roto por nuestra historia de terrorismo de Estado. Toda la intervención que yo hice aquí en la embajada fue diseñada especialmente para este espacio que es maravilloso y que justamente yo, sin querer supongo, es una gran piscina preta negra de donde salen unas columnas hacia arriba. Y yo pensaba que eso significaba solo ya la arquitectura, nuestra historia, que eran las columnas que se levantaban del Mar Negro, digamos, ¿no? De la oscuridad del mar, que ahí está la historia. Entonces yo en este tramo del Puente de la Memoria, como también escribo y junto textos poéticos que pongo en el piso y en distintas partes del espacio, se llama Escrito en el agua. Un poco como que las palabras nos salvan y hay que rescatar lo que nos cuenta el agua, la memoria del agua, porque el lenguaje también lleva a la memoria, ¿no? Y las palabras ayudan un poco a elaborar este tema, que es también el motivo por el que yo trabajo el tema, pero también para interpelar a los demás, ¿no? Que es algo que nos pasó. Fazer uma espécie assim de interatividade, uma arte interativa seria isso. Es porque es para reflexionar,
pero también, no aquí, pero en Buenos Aires yo hice en la ex ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, la última vez, y puse la gran foto del Río de la Plata con una corda cruzada y unas postales de la memoria, que era la misma imagen del río, que decía testigo. Y le pedí al público que escriba algo en la postal y lo cuelgue con broches de colgar la ropa, como los trapitos al sol, que es un poco, ¿no?, sacar afuera los testimonios, ¿no?, de la gente, qué relación tiene con ese tema, porque es algo que durante muchos años no se hablaba. Ahora sí, digamos, en los últimos gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, los derechos humanos son política de Estado, y ellos recuperaron la Escuela de Mecánica de la Armada y también otros centros clandestinos de detención, y en cada espacio de esos se está haciendo un espacio para la memoria. Pois é, só também para outro esclarecimento, que os nossos telespectadores não têm a obrigação de saber, claro, inclusive porque são fatos que às vezes são escondidos, né? Escondidos e sonegados para o público. O governo, tanto do presidente Kirchner, quanto da sua sucessora e esposa, Cristina Kirchner, eles transformaram esses antigos centros da tortura, como essa escola, como é o nome da escola mesmo? Escuela de Mecánica de la Armada. Pois é, a Escola de Mecânica da Marinha seria aqui a nossa tradução. Essa era uma escola que foi transformada na época em centro de tortura, né? E hoje é um museu, é uma... Es un espacio para la memoria, es muy grande, entonces el espacio propiamente donde estaban los detenidos no se tocó, se dejó como estaba, pero hay muchos blocos, hay muchos edificios, son no sé, 10 hectáreas, puede ser que no sea verdad, pero es muy grande y hay muchos edificios. Entonces, un edificio es para las madres de Plaza de Mayo, otro para los hijos, otro hay un centro cultural Haroldo Conti, o sea, en cada espacio hay ahora un espacio para la UNESCO, un espacio para el canal Encuentro, que es el canal educativo, o sea, se está empezando a tomar posesión de ese espacio que en su momento fue de muerte para hacer vida. Então, é um espaço, na realidade, para refletir ou reflexionar, como os hispânicos e os argentinos dizem, e não para perseguir, né? Mas para refletir, para que a sociedade reflita sobre o seu passado e saiba construir o presente. Mas, Viviana, o que passa, como dizem vocês, o que passa, né? O que acontece é que os governos, esse tipo de governo, tanto da Cristina como o do marido, do Néstor, ele está sendo muito perseguido justamente pela essa mídia, pelo esse complexo midiático, que em suma foi o responsável por esses golpes de Estado na Argentina. Não só na Argentina, como em toda a América Latina. Nós também aqui no Brasil tivemos esses casos, né, de jogar gente no mar, né, de sequestros, né, mas não houve, pelo menos ao que eu saiba, esse comércio, né, esse mercado negro de crianças. Como é que você encara essa questão midiática que na Argentina está sendo muito forte? Eu vejo que a mídia está fazendo convocações, né, de grandes manifestações, que na verdade é a alta classe média que comparece lá, mas aquilo, de alguma maneira, eu acho que causa algum transtorno. Sí, lo que pasa es que se está revelando ahora de que los medios marcaban la manera de pensar de siempre. Lo que pasa que ahora... Os médios são os veículos de comunicação só para... Lo que pasa es que antes estaba todo bien y uno leía tal diario, Clarín o La Nación, y parecía que era cierto porque lo leía en un jornal. Porque escondiam tudo e sonegavam a informação. Claro, en la época de la dictadura, justamente, Na época da ditadura e depois né? Pero... Inclusive agora no governo, que eles tratam de, inclusive, distorcer muitas coisas. Claro, pero porque tienen intereses muy fuertes. Por ejemplo, la ley de medios, que es la ley de democratización de los medios de comunicación, no de papel, sino los medios electrónicos, ¿sí? Televisión, cable. Internet. ¿No? Y internet. Bueno, hay mucha presión de estos
medios que dicen que va esta ley contra la libertad de prensa, y no es contra la libertad de prensa, es al revés, es para democratizar la comunicación. Entonces, el único medio que no se adaptó a la ley y que pone medidas cautelares con jueces amigos es Clarín, que no es Clarín, es Canal 13 y TN, porque Clarín no tienen, lo que pasa que es el mismo grupo económico. E ellos... O Clarín é hoje constituído de 97 empresas, né? Incluindo TV a cabo, internet, televisão, jornais e quase 250 rádios. Y la cosa es que, por ejemplo, informan lo que quieren y de la manera que quieren. Y dicen que el canal público es el canal del gobierno, pero es el único otro canal que tiene un contrapeso de alguna manera. Porque, como decía antes, ellos marcaban la agenda, marcaban qué había que pensar, que estaba bien y que estaba mal. Entonces, inclusive con el tema, por eso yo con mi trabajo digo que busco las secuelas de la dictadura en el cuerpo social, que no es solamente los desaparecidos, sino que es todo el sistema económico, social y cultural que se fue consolidando a partir de la dictadura, con un status quo determinado, con estos medios que le dieron el papel prensa, o sea que ellos son los dueños del papel, que era una empresa del Estado, y los militares en el 76, hay una hermosa foto que les dieron a los dos diarios más importantes el papel. Y con eso era una especie de convenio de nosotros no nos oponemos, nosotros los apoyamos, no decimos nada de los desaparecidos, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que se fue gestando desde ese momento y que sigue de diversas maneras. En la época del neoliberalismo fue el tema económico, o sea que a través de la economia e de la desocupação e tudo isso era outra maneira. Nós vamos continuar, desculpa a interrupção, é que chegamos ao final de nosso primeiro bloco. Então nós estamos entrevistando e os nossos internautas e telespectadores estão convidados para assistir ao próximo bloco com a pintora e escritora, poeta Viviana Ponyman, argentina de nascimento. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.